Bien, muy buenos días, estimados público asistente. Continuando con este cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines. A continuación tengo el agrado de presentar al doctor Julio César Hernández Arzuza. ¿Se encuentra en sala, doctor? Sí, aquí estoy. Ok. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces permítame presentarle, doctor, para que pueda compartir su tema. El doctor Julio César Hernández Arzuza es profesor titular de la Universidad de Cartagena en Colombia, en la que realizó sus estudios de pregrado y doctorado. Asimismo, realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Antioquia en Colombia. Entre sus áreas de interés se tiene la topología, en particular los grupos y semigrupos topológicos. Y el día de hoy nos va a compartir su tema, el grupo dual de semigrupos topológicos localmente compactos y pseudocompactos. Adelante, doctor Hernández, queda usted en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Voy a presentarla, a presentar. Sí, sí, por favor. Bueno, como la doctora, la que presenta, lo ha dicho, mi charla se titula El grupo dual de semigrupos topológicos localmente compactos y pseudocompactos. Esta ponencia es producto de una investigación que hice para ascender a la categoría de docente titular, de profesor titular aquí en la Universidad de Cartagena. Bueno, entonces hay que comenzar diciendo que la teoría de la dualidad es un campo de la teoría de grupos topológicos, ya es muy antigua, data del año 1939, y parte con el teorema de la dualidad de Pontryagin Van Kampen, que en realidad lo que dice es lo siguiente. Dice que si G es un grupo localmente compacto, entonces es isomorfo a su doble dual. Ese resultado también yo creo que es conocido, muy conocido para espacios vectoriales de Banach, no de Hilbert, perdón. Entonces, bueno, desde ahí se ha vuelto costumbre estudiar propiedades de G a partir de su dual, entendiendo como el dual de G el grupo de homomorfismos continuos de G en el círculo unidad de los complejos, en la circunferencia unidad, en los complejos de valor absoluto 1, con la topología compacto abierta. Entonces ya se han obtenido muchos resultados, como por ejemplo, si es abeliano y discreto, entonces su dual es compacto. Si G es compacto, entonces su dual es discreto. Si G es compacto y abeliano, entonces G es metrizable. Sí, solo si G es numerable. Si G es compacto y abeliano, entonces con eso sí, solo si G es de libre torsión. Si es abeliano, precompacto y metrizable, entonces es discreto. Entonces ese teorema de la dualidad de Pontryagin Van Kampen nos permite estudiar a G a partir de su dual, caracterizarse. Y todos para grupos abelianos. Bueno, bien. Entonces, bueno, hemos empezado a explorar eso, pero a partir de semigrupos. Y con semigrupos es un poco más complejo porque los semigrupos, es difícil encontrar semigrupos cuyos caracteres se paren puntos. Entonces la teoría se vuelve un poco más compleja de hacer, pero bueno, siempre hay cosas por hacer. Entonces ya se conoce un resultado de que si ese es compacto, entonces su dual es discreto. Entonces la pregunta que motivó de lo que voy a hablar ahora es qué resultados similares de los que ya presenté se pueden hacer en semigrupos. Si hay en grupo, entonces lo vamos a hacer ahora en semigrupos. ¿Qué se puede hacer? No, esa es la pregunta que motiva.
Obviamente no se encontraron resultados tan buenos, pero algunas cosas abrieron una línea ahí para empezar a escribir y a pensar alrededor de eso. Y encontré algunas cosas. Entonces, algunas definiciones básicas, dado un semigrupo S y un punto de S, vamos a definir las traslaciones a izquierda y a derecha en A de esta manera. Esta traslación es multiplicar a la izquierda por A y la otra es multiplicar a la derecha por A. Se llaman traslaciones izquierda y derecha, L y R, del inglés left and right. Entonces, si ese es un monoide, es porque tiene neutro y el neutro lo vamos a anotar como el 1 de ese, el elemento neutro. ¿Sí? Si el semigrupo tiene neutro, bueno, vamos a anotarlo así. Bueno, entonces se dice que un semigrupo topológico es un semigrupo con una topología de forma que la operación es continua. ¿Sí? Entonces decimos que tiene traslaciones abiertas si estas aplicaciones, las traslaciones izquierdas y derechas, son aplicaciones abiertas para cada NS. Eso no siempre ocurre. Bueno, voy a dar algunos hechos básicos de manera corrida, porque ya son tópicos ya muy sabidos de la teoría, entonces no voy a detenerme para poder tener tiempo para ver si me alcanza a demostrar todos los resultados, el resto de los resultados. Entonces, si yo tengo dos semigrupos topológicos y un homomorfismo continuo y abierto y sobreyectivo, entonces si ese tiene traslaciones abiertas, R también tiene traslaciones abiertas. Y un lema, si ese es un semigrupo topológico con traslaciones abiertas y este es un homomorfismo cociente, siendo un semigrupo cancelativo y abeliano, entonces F es abierta. Esto es válido para grupos, pero para semigrupos no siempre. Si yo tengo una función cociente entre dos grupos, definitivamente es abierta, pero aquí hay que ponerle otras condiciones, por ejemplo, que R sea abeliano, para que sea abierta, ¿no? Sí, con semigrupos, como lo he dicho, con semigrupos los resultados siempre son un poco más complejos de llevar. Bueno, entonces, sean en su semigrupo topológico con relaciones abiertas, R un semigrupo abeliano y cancelativo y F de ese en R un homomorfismo. Entonces, R, toda la topología cociente inducido por F, un semigrupo topológico. ¿Sí? Tengo R un semigrupo, S es un semigrupo topológico y una función aquí sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, si doto a R, o puede ser no sobreyectiva, ¿sí? Eso no, pero si doto a R de la topología cociente inducida por F, entonces R es un semigrupo topológico. Bien, voy a dar ahora el concepto de reflexión, aunque este concepto es un concepto muy categórico, yo voy a bajarme a la categoría de grupos semitopológicos, o de semigrupos topológicos, perdón, para dar una definición acá en este contexto. Pero como lo he dicho, esta es una definición muy categórica, pero bueno, lo mío no es la teoría de categoría, entonces tomo ese concepto para venirme aquí, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esta TS es la clase de los semigrupos topológicos T2. Vamos a poner que todos los semigrupos aquí son T2. La T2 me va a garantizar muchas cosas. Entonces, si yo tengo una clase, una subclase de los semigrupos topológicos, vamos a decir que ella es reflexiva, es una clase reflexiva de TS. Si para cada semigrupo topológico existe un elemento, asigna un elemento aquí en C, y un homomorfismo continuo, si un homomorfismo que vamos a decir que es canónico, de aquí en CDS, en la reflexión, que satisface una propiedad universal. ¿Cuál es la propiedad universal? Que dado un homomorfismo de S en R, donde R está en C, existe un único homomorfismo continuo que vamos a llamar CDF, tal que va de CDS en R, tal que el siguiente diagrama es conmutativo. Este diagrama conmuta. Entonces, este es canónico, dado uno de aquí a aquí, donde R está en la clase C, siempre va a existir uno de aquí hasta aquí. De tal manera que hace ese diagrama que es conmutativo. Entonces, a este par le vamos a llamar la C reflexión de S en C. Y ¿por qué le podemos poner nombre? Porque esta es única, salvo isomorfismos topológicos. Es decir, que si existe otra reflexión, existe un isomorfismo topológico entre ellos. Entonces, lo que en realidad me garantiza, lo que en realidad me sirve para caracterizar esta es la propiedad universal. Todo semigrupo que satisfaga la propiedad universal es la reflexión. Bueno, obviamente que esté en C, sí. Y ya, porque es único, salvo isomorfismo. Entonces, un semigrupo es cancelativo si puedo cancelar a ambos lados. Bien. Entonces vamos a anotar con C la clase de semigrupos topológicos cancelativos y T2 y ya la clase de semigrupos cancelativos y abelianos T2. Entonces ya tenemos dos clases. Vamos a probar que estas clases son reflexivas en la clase de semigrupos topológicos. Bueno,
C es una clase reflexiva, lo voy a probar. C es una clase reflexiva y el homomorfismo canónico es sobreyectivo, ¿sí? Entonces, la construcción de la reflexión es ya como es muy recurrente cuando se trata de categorías topológicas. Entonces, yo tomo la familia de todos los pares de esta forma. Yo tengo un elemento aquí, voy a construir la reflexión. Entonces, voy a tomar todos los pares de esta forma, donde C sub F es un elemento en C, donde C es la clase de los grupos cancelativos, de los semigrupos cancelativos, perdón. Y F de aquí es un homomorfismo continuo. Pero vamos a poner una condición, vamos a acotar para poder hacer producto, vamos a acotar esto de tal manera que el cardinal de S sub F no supera el cardinal de S. Eso nos va a poder, lo sirve para... Bueno, entonces definamos en F una relación de equivalencia, así. Estos dos elementos están relacionados si existe un isomorfismo topológico de aquí, tal que se cumple esto, ¿sí? Y vamos a anotar con S sub F estrella la clase de equivalencia de S sub F. Y vamos a tomar el producto sobre todo esto. Esto ya constituye un conjunto, por lo tanto puedo hacer productos. Y voy a tomar el producto, ¿sí? Y voy a definir esto así. Sí, la operación producto de los respectivos morfismos, ¿sí? Obviamente, bueno, el producto de grupos cancelativos es cancelativo, entonces este producto va a caer en C. Y estoy tomando la imagen, ¿sí? Entonces la imagen es un subsemigrupo de aquí y el subsemigrupo de grupos cancelativos es cancelativo, por tanto, subsemigrupo de un semigrupo cancelativo es cancelativo. Por tanto, esta imagen cae ahí. Entonces vamos a probar que esa es la C reflexión. Bueno, en efecto, vamos a tomar otro homomorfismo continuo para saber que satisface la propiedad universal, que podemos suponer sobreyectivo. Si no es sobreyectivo, hombre, tomo la imagen y ya, se convierte en sobreyectivo. Luego, puedo ver que la imagen, el cardinal, como es sobreyectivo, el cardinal de la imagen de R va a ser menor o igual que el dominio, ¿sí? Por tanto, esto cae aquí en la familia, porque satisface esta propiedad que está aquí. Entonces cae aquí. Bueno, entonces pertenece a alguna clase de equivalencia. Entonces existe un SF sub 0 que cumple esto. Y defina CCDG de esta forma. Entonces ya, esa definitivamente es la función que estoy buscando y que es única por la sobreyectividad de esta. Entonces esto demuestra que la reflexión existe. Y bueno, y es única salvo isomorfismo, como lo habíamos dicho. Pero miren lo que usamos en el teorema 4. ¿Qué fue lo que usamos? Para la existencia de la reflexión, que el producto de una familia de semigrupos topológicos cancelativos es un semigrupo topológico cancelativo. Y que todo subsemigrupo, un semigrupo cancelativo es cancelativo. Entonces, bueno, como eso también lo cumple A, que es la clase de semigrupos abelianos, entonces un procedimiento análogo nos lleva al siguiente teorema. A es una clase reflexiva de aquí, de la clase de semigrupos topológicos, y phi A es sobreyectiva para cada S que pertenece aquí siendo su semigrupo topológico. Entonces, porque el procedimiento es igual porque A cumple las mismas propiedades de la familia de semigrupos cancelativos. Bueno, bien, pero entonces yo voy a componer las dos reflexiones. La necesito componer porque, bueno, yo tomo un elemento aquí, tomo un elemento de la intersección y voy a tomar un homomorfismo aquí. Entonces voy a hacer, voy a componer las dos reflexiones. Voy de aquí hasta aquí, después voy de acá hasta acá. Parto aquí, aquí existe un homomorfismo por la propiedad universal y aquí existe este. Entonces, bueno, he probado que la familia de los grupos abelianos y los semigrupos abelianos y cancelativos es una clase reflexiva, haciendo las dos composiciones. Entonces, va de aquí hasta acá y dado un morfismo aquí hasta aquí, existe este que de aquí hasta aquí, que hace que el diagrama sea conmutativo. Bueno, entonces me interesa es la reflexión, pero sobre los grupos cancelativos y abelianos, no solo sobre los grupos abelianos, sobre los grupos cancelativos, sino sobre los grupos cancelativos y abelianos. Y la hago en este orden. ¿Por qué primero no hacer las cancelativas y después los abelianos? Porque ambas son cocientes, son unos cocientes en realidad. Entonces, yo sé que si yo tengo un grupo abeliano y tomo un semigrupo abeliano y tomo un cociente, el semigrupo que se forma sigue siendo abeliano. Pero nada me garantiza que si yo tengo un semigrupo cancelativo y tomo un cociente,
el semigrupo que me queda sea cancelativo. Entonces este es el orden preciso para que esto pueda funcionar, para que sea abeliano y cancelativo. Porque el ser abeliano se preserva por cociente, pero ser cancelativo no siempre. Entonces ya esto me queda así para simplificar el diagrama. Para cada S, este va a ser mi homomorfismo canónico, este va a ser el F y la que existe de aquí hasta aquí la vamos a nombrar de esta manera. Bien, para simplificar los asuntos, vamos bien hasta ahí. Entonces, este colorario me dice que si es un semigrupo topológico con traslaciones abiertas, entonces su SA tiene traslaciones abiertas y phi su S es abierta. Ya eso lo vimos. Bueno, vamos a ver. La prueba no es tan difícil, porque entonces yo aquí le voy a poner la topología cociente. Entonces ya tendríamos dos topologías, la topología cociente y la topología que ya trae. La topología que ya trae este grupo. Entonces dos topologías. La topología cociente es la topología más fina que hace que el morfismo phi su S sea continuo. Entonces la topología de acá está contenida la topología de acá. Vamos a probar lo contrario. Entonces voy a tomar como ser cancelativo y abeliano es una propiedad algebraica y no topológica. Cualquier topología que yo le ponga va a seguir siendo un semigrupo topológico cancelativo. Entonces la aplicación idéntica aquí es continua. Bueno, ya que la topología esta es más gruesa, obviamente. Ahora, como esto de aquí hasta aquí es continua, porque le estoy poniendo la topología cociente, entonces existe un único morfismo de aquí hasta aquí tal que se cumple esto. Pero entonces no queda más que este sea la idéntica, porque es única. Lo que hace que esta topología sea más gruesa que la, y por tanto coincide. Es decir, que es cociente. Y como es cociente, ya vimos por allá que si el dominio tiene traslaciones abiertas, entonces es continua, entonces esto es continuo, porque es abeliano y cancelativo por resultados anteriores. Entonces tenemos que el homomorfismo de phi su S va a ser abierto, siempre que S tenga traslaciones abiertas. Bueno, esto es un resultado que tengo un artículo con el profesor Hoffman, un experto en semigrupos topológicos, y dice lo siguiente: todo semigrupo localmente compacto, pseudocompacto, conmutativo y cancelativo con traslaciones abiertas es un grupo topológico compacto. Parece que tuviera muchas hipótesis, pero en realidad no tantas. Las que tiene un poco es que sea conmutativo, porque si yo aspiro que algo sea un grupo, es obviamente cancelativo. Sí, tiene traslaciones abiertas, obviamente. Aquí las hipótesis están que es localmente compacto y pseudo compacto, y aquí es que sea conmutativo. Porque esta es la hipótesis de ser conmutativo, es la que me pone la piedra en el zapato un poco, que parece que he estado luchando por a ver si puedo eliminarla de la hipótesis. Eso es una de las cosas que tengo en mente. Todavía no me ha dado, obviamente, sigue siendo ahí algo que no he podido hacer. Porque en grupos todo localmente compacto y pseudo compacto es compacto. Entonces yo aspiraba a un concepto similar en semigrupo. Entonces le tuve que poner todas estas conmutativo, cancelativo con relaciones abiertas. Yo digo que cancelativo no pesa tanto porque todo grupo es cancelativo y todo grupo tiene relaciones abiertas. Entonces la hipótesis que creo que se puede remover es el conmutativo, pero todavía no lo he hecho. Entonces, como este semigrupo, si ese es localmente compacto y pseudocompacto con traslaciones abiertas, este que está aquí satisface las mismas propiedades. Es localmente pseudocompacto, localmente compacto con traslaciones abiertas, porque la phi su S va a ser abierta. Entonces la compacidad local no se hereda bajo funciones continuas, pero sí bajo funciones abiertas. Entonces este es localmente compacto y entonces cumple todas las condiciones de aquí, de esta proposición, y por tanto esto es un grupo compacto. Este que estoy haciendo aquí, si ese tiene traslaciones abiertas, es localmente compacto y pseudo compacto, entonces este es un grupo compacto. O sea, este es un grupo localmente compacto que se está reflejando, localmente compacto y pseudo compacto, que se está reflejando en un grupo compacto. Esto es un semigrupo y lo estoy reflejando en un grupo compacto. Entonces, como este grupo es compacto, yo aquí puedo aplicar toda la maquinaria de la dualidad de Pontryagin, porque la dualidad de Pontryagin se cumple para grupos localmente compactos. Entonces aquí puedo aplicar toda la maquinaria de la dualidad de Pontryagin en este caso y aplicar todo lo de dualidad que se conoce como... y vamos a empezar, ¿sí? Entonces ese es un grupo localmente compacto abeliano y ven G tal que B es distinto del neutro. Este teorema es conocido, aquí está la referencia. Entonces
siempre va a existir un homomorfismo de G en el toro tal que F de B es distinto de 1. Esto lo que quiere decir es que los homomorfismos o los caracteres, porque esto es lo que se llama un carácter, es un homomorfismo de G en el continuo de G en el toro. Entonces, esto es lo que me dice, el toro es el círculo unidad, ¿sí? Este T, así yo le llamo el toro, que es el círculo unidad en R2. Es los complejos de norma 1, de valor absoluto 1. Entonces, bueno, esto lo que me quiere decir es que si yo tengo un grupo localmente compacto y abeliano, entonces los caracteres de G separan puntos. Dado dos puntos distintos, siempre va a existir un carácter que los separa. Bueno, entonces aquí tenemos un teorema y dice que todo grupo topológico abeliano y compacto puede ser embebido en un producto de esta forma, para algún cardinal K. Entonces, bueno, ¿quién es mi K? El K que voy a tomar es el conjunto de todos los morfismos continuos de gente, o sea, el dual de G. K es el dual de G en realidad. Y defino esta función de aquí hasta aquí de esta forma. Entonces, esto es inyectivo por el teorema de la dualidad de Van Kampen. Entonces, es inyectiva, es una biyección continua de aquí en la imagen. Como es inyectiva, una biyección continua aquí en la imagen. Pero G es compacto. Entonces, recuerden que cuando yo, si yo en el dominio tengo un espacio compacto, toda biyección continua es un homeomorfismo. Entonces, esto es un embebimiento, ¿sí? Entonces, estoy embebiendo G aquí, en productos del toro. Entonces, vamos a ver. Como T es un semigrupo cancelativo y abeliano, si es un semigrupo topológico de un homomorfismo continuo de aquí hasta aquí, entonces esto es un semigrupo cancelativo y abeliano, entonces voy a aplicar la propiedad universal. Existe un único homomorfismo continuo que va de la reflexión en T tal que se cumple esto, el diagrama conmutativo. Entonces el siguiente teorema prueba que si es localmente compacto y pseudocompacto con relaciones abiertas, esta es la única salvo isomorfismo que satisface esta propiedad universal. Es decir, recuerden que esta la hemos caracterizado sobre todos los grupos topológicos, todos los semigrupos compactos y abelianos de reflexión. Pero ahora vamos a quitar todos los semigrupos cancelativos y abelianos, perdón, y vamos a quedarnos simplemente con el toro. O sea, ya esta reflexión no se me va a caracterizar por las funciones que van de S en los semigrupos cancelativos y abelianos, sino simplemente en el toro. El toro es lo que me va a caracterizar todo. Entonces, vemos que esta reflexión se parece mucho a la reflexión de Born de un semigrupo topológico abeliano, ¿sí? Se parece mucho. Bueno, entonces ya es lo que he dicho. Este es el teorema que dice que simplemente no tengo que tomar, para caracterizar la reflexión, no tengo que tomar todos los homomorfismos sobre los semigrupos localmente, abelianos y cancelativos, sino nada más los homomorfismos sobre el toro. Y me quedo con ellos, ¿sí? Esa es la prueba. No es tan compleja, pero bueno, ahí está. Bueno. Bueno, entonces aquí surge un teorema enseguida, un resultado. Se hace un semigrupo topológico localmente compacto y pseudocompacto con relaciones abiertas. Entonces, si los caracteres de S separan puntos de S, se tiene que S es un grupo topológico compacto y abeliano. Bueno, bien. ¿Por qué? Porque esto sería inyectivo. Y ya sabemos que esto es un grupo topológico. Y si F es inyectiva, entonces estaría embebiendo a S aquí. En un grupo aquí, como un subgrupo abierto de aquí. En los grupos topológicos los abiertos son cerrados. Entonces sería, los semigrupos abiertos, los subgrupos abiertos son cerrados. Entonces tendríamos que eso sería un... Y ahí está la prueba. Bueno, bien. Vamos a definir ahora, bueno, ya la hemos usado, pero vamos a definir la topología compacto abierta para que se pueda entender lo que estamos haciendo. ¿Sí? La topología compacto abierta es esta. ¿Sí? Son generada por esta subbase. Si yo tengo las funciones continuas que van de X en Y, entonces la generada por esta subbase, donde O a B son todas las funciones tales que F de A se mete en B, y A recorre los compactos de X y B recorre los abiertos de Y. Por eso se llama topología compacto abierta. Entonces vamos a dotar a esto la topología compacto abierta. ¿Sí?
Y vamos a definirla si es un semigrupo topológico. Puedo dotarlas de una operación de la manera puntual, punto a punto. Bien. Este resultado prueba que si X es T2 y es un semigrupo topológico, entonces esto, es un semigrupo, esto también constituye un semigrupo topológico. No voy a hacer la prueba. Bien. Entonces, bueno, vamos a las propiedades duales del semigrupo. Como ya sabemos que este es un semigrupo topológico, esto también, entonces vamos a hacer propiedades duales. Si yo tengo una función aquí de S en R, un homomorfismo de aquí hasta aquí, entonces eso me induce un homomorfismo de aquí hasta acá, del dual de R en el dual de S, dado de esta forma. A cada carácter de R lo envía en X compuesto G para cada N. Eso define un homomorfismo continuo. Bueno, bien. Bueno, para phi sub S tengo este homomorfismo continuo, por lo que he dicho, de ya va invierte de aquí hasta aquí. Y dada por esto, ¿sí? Vamos a definir phi de aquí hasta aquí, dada por esto. A cada X de S lo va a enviar en la respectiva aplicación reflexión, ¿sí? En la reflexión. Entonces tenemos dos homomorfismos de aquí. Uno que va de aquí hasta aquí, que ya es continuo, y otro de aquí hasta aquí que bueno, que no me dice si es continuo. Pero son inversas una de la otra. ¿Sí? Son inversas una de la otra. Entonces, como son inversas una de la otra y phi es un homomorfismo, entonces phi también es un homomorfismo. Pero bueno, tengo un problema y es el siguiente, que esto no siempre es continuo. O sea, no hay condiciones para decir que esto siempre sea continuo. Esta es continua, pero esta es una cosa, como vista desde el punto de vista algebraico, son isomorfas. Pero también recuerden que aquí hay otra que es la estructura topológica, que hay que esperar que también se respete. Entonces, la condición es que ese sea localmente compacto para que esta phi sea continua. Bueno, la prueba es muy técnica, pero bueno, se prueba que es continua si ese es localmente compacto y con traslaciones abiertas. Y bueno, como estas son inversas una de la otra, estas continuas, entonces tenemos un homeomorfismo de aquí hasta aquí. Tenemos un homeomorfismo, esto es un homeomorfismo. Bien. Entonces tenemos que el dual de S es topológicamente isomorfo al dual de la reflexión. Pero entonces, ese es un semigrupo topológico localmente compacto con traslaciones abiertas, ¿sí? Y si le pongo que sea pseudo compacto, entonces este sería un grupo topológico y este también. Y este también, pero entonces el dual de un semigrupo sería igual al dual de un grupo. Y eso me ayuda mucho. Pues como lo he dicho, en este no puedo aplicar, porque esto es un semigrupo, no puedo aplicar toda la potencia o toda la maquinaria de la dualidad de Van Kampen. Pero como este sí es un grupo, en este sí lo puedo aplicar. Entonces me sirve reflejar, porque lo que no puedo hacer en este dual lo hago en este. Y son isomorfos topológicamente. Bueno, vamos a definir. Dado un elemento en X, vamos a definir esta función que va del dual aquí, que es la función evaluación. Entonces, lo que me dice es que si ese es un semigrupo topológico, entonces esto es un elemento del doble dual. Lo que me dice en realidad el teorema de Pontryagin-Van Kampen es que esta función que a cada X lo envía en X barra es un homeomorfismo de S de S en el doble dual cuando es un grupo topológico localmente compacto. Y T2, obviamente. Aquí todo es T2. Bueno, aquí está la propiedad de que esto es continuo. No hay problema con eso. Y esta función es la evaluación. A cada S lo va a enviar a cada X lo va a enviar en X gorro, que es un elemento del doble dual, entonces es un homomorfismo continuo. La prueba también está ahí, ¿no? Es ya una prueba ya muy conocida, entonces
Entonces un grupo G se llama Pontryagin reflexivo si esta función es un isomorfismo topológico, un grupo topológico G. Porque no hay teorema de la dualidad para semigrupos, porque, bueno, si esto es un semigrupo y esto es un grupo, nunca van a ser topológicos isomórficamente. ¿Sí? Entonces, si es un grupo topológico localmente compacto y T2, esto es un homeomorfismo para grupos, ¿sí? Bueno, y ya se tiene el resultado. Enseguida tenemos. Ya sabemos que si es un grupo topológico compacto y T2, entonces es discreto. El siguiente teorema extiende el resultado de una clase de semigrupo topológico localmente compacto y pseudocompacto. Y digo que extiende porque todo grupo compacto es localmente compacto y pseudocompacto, pero no lo contrario. Entonces estamos extendiendo este resultado ya no a grupos compactos, sino a grupos localmente, semigrupos, perdón, localmente compactos y pseudocompactos. Y dice así la extensión. Sea ese un monoide con traslaciones abiertas localmente compacto y pseudocompacto. Entonces dual es discreto. Bueno, por un teorema nuevo que ya hemos visto, esto es un grupo topológico compacto y T2. Por tanto, su dual es discreto, pero por el teorema 18, este es isomorfo a este. Y ya. Entonces, miren cómo sirve la reflexión. S es un semigrupo, pero C de AS es un grupo. Pero tienen el mismo dual. Entonces, aquí aplico el teorema de la dualidad de Van Kampen. Y este es discreto, por tanto, también es discreto. Bueno. Vamos a ver que la reflexión, esta reflexión que hemos construido aquí en realidad coincide con el doble dual de ese. Para el caso en el que, bueno, con todas las hipótesis, monoide localmente compacto, pseudocompacto con traslaciones abiertas. Entonces el doble dual coincide con ese. Ahí está la prueba. Bueno, vamos a tomar esto de aquí hasta aquí, como ya lo hemos dicho, como lo hemos definido antes, y vamos a tomar aquí la función evaluación. Y vamos a anotarla por W simplemente para quitar. Bueno, son isomorfismos topológicos. Son isomorfismos topológicos porque estos son. Ya esto lo hemos visto. Y este por el teorema de la dualidad de Pontryagin y esto por lo que ya hemos probado. Y bueno, basta probar que ese diagrama es conmutativo. Bueno, pero no es tan difícil probarlo y lo es. Entonces, estas dos cuestiones son isomorfas. El doble dual y la reflexión son isomorfas. Entonces ya yo me evito toda esta construcción que he hecho y todo ese andamiaje en construir la reflexión y me quedo con el doble dual. Con el doble dual se hace todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso me da más o menos, porque me da como una especie de teorema de representación de Riesz, porque esta W sub S es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque esta reflexión es sobreyectiva y como coincide con la reflexión está sobreyectiva. Entonces, dado cualquier carácter en el doble dual, se puede representar por un elemento de acá. ¿Sí? Dado un homomorfismo continuo, o sea, un elemento del doble dual, siempre va a existir un X en S tal que se cumple esto para cada X en S. Lo que no, porque el teorema de representación de Riesz te da unicidad. Aquí dice que existe un X en S. No tiene por qué ser único. Bueno, si fuera único, serían isomorfos los dos grupos y no necesariamente es único. Bueno, ya de aquí en adelante es otra cosa que he estado planeando, pero que, bueno, no la hablaré aquí. Porque ya esto es con semicaracteres y hay muchas. Yo creo que hasta aquí está lo que he querido contar. Yo creo que es lo que he hecho es eso. Tomar un semigrupo topológico localmente compacto y pseudocompacto con traslaciones abiertas y construir una reflexión que me permita usar la maquinaria del teorema de la dualidad de Pontryagin-Van Kampen para demostrar que ese semigrupo tiene un dual discreto. Eso es lo que he hecho. Entonces, esto era lo que yo quería hablar. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Julio Hernández. A ver en sala si hubiera alguna consulta que quisieran hacerle llegar al doctor.
Bien, al parecer no hay consultas, doctor. Nuevamente las gracias por su disposición, su tiempo No, en muchas gracias. compartir sus temas de investigación en estos espacios, precisamente que sirven mucho para interactuar en esta comunidad académica y ver lo último que se está realizando en su tema de especialización. Muchas gracias nuevamente y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Bueno. Bien, entonces me permite presentar un momentito su certificado. Sí, claro, claro, adelante. Bien, entonces la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se emite este certificado al doctor Julio César Hernández Arzuza por su participación en este cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y posteriormente se le hará llegar este certificado a su correo. Muchas gracias. Quedamos entonces con expectativas para una próxima oportunidad. Muchas gracias, pues, muchas gracias. Hasta luego.